Continuamos con más de Buenos Días, con las reacciones de esto que ha sido noticia. Seguramente ustedes lo vieron, estos videos virales de los sirios que salieron a las calles a celebrar la huida del presidente Bashar al-Assad. Después de 13 años de guerra y más de 50 años de dictadura. Estamos compartiendo con ustedes en este momento imágenes en vivo en la frontera del Líbano y de Siria. El domingo, familias enteras intentaban regresar a Siria. Hoy está con nosotros Alejandro Linares Mendoza, quien explica la realidad de este conflicto. Alejandro, gracias por acompañarnos, bienvenido y gracias por estar aquí para hablar de este tema que es noticia. Hola Marjorie, buen día para ti y para toda la audiencia. Cuéntanos cómo ocurrieron los hechos y cómo cayó este régimen de más de 50 años, como si fuese un castillo de naipes, como bien tú lo describes en tus análisis. Sí, me atrevo a decir que cayó cual castillo de naipes, pues el derrocamiento de Bashar el-Assad y con él de la dinastía de los el-Assad demoró apenas 11 días, bastante menos de lo que había presupuestado la comunidad internacional. Había informes, por ejemplo, informes que estaban en manos de Estados Unidos, del gobierno estadounidense, que apuntaban a la caída de Bashar el-Assad, pero estos informes indicaban que esa caída probablemente se iba a dar hacia finales del presente mes, es decir, hacia finales de diciembre. Sin embargo, lo repito, esta caída, este derrocamiento se ha precipitado y se demoró 11 días. ¿Por qué 11 días? Porque la ofensiva rebelde que terminó decapitando al régimen de Bashar el-Assad, a la dinastía de los el-Assad, comenzó el pasado 27 de noviembre. Ese día, grupos opositores rebeldes que hacían vida en la ciudad de Idlib lograron tomar el control de Alepo, una ciudad que, si bien se ubica al norte del territorio sirio, es la segunda ciudad en importancia luego de Damasco. Pues bien, estos rebeldes no solo lograron tomar el control de Alepo, sino que una vez teniendo el control de esa urbe, de esa ciudad, empezaron a avanzar hacia el sur, empezaron a avanzar precisamente con destino hacia Damasco. Lo sorprendente es que entre el 27 de noviembre y el 7 de diciembre, estos rebeldes fueron ganando terreno y fueron conquistando ciudad por ciudad, incluso Damasco, la capital, sin ningún tipo de resistencia. Cuéntanos un poco cuáles serían los escenarios, porque entiendo que este grupo rebelde Hayat Tahrir al-Sham tomó el control de Damasco, pero hay varios grupos rebeldes en esa zona. Entonces quisiera que nos hablaras ahora acerca de cuál es la situación en este momento. Sí, a ver, una de las consecuencias derivadas de la guerra civil que empezó a desarrollarse en Siria en el año 2011 es que a raíz de ese conflicto, a raíz de esa guerra civil, surgieron varias facciones rebeldes, algunas de orden estrictamente político, otras armadas y otras que combinaban ambas cosas, es decir, eran armadas pero también políticas. Surgieron distintas facciones rebeldes y todas tenían el mismo objetivo: derrocar a Bashar el-Assad, derrocar la dictadura. Pues bien, aunque es cierto que hay un grupo rebelde que ha dominado la dinámica durante los últimos días, y tú lo acabas de mencionar, también es cierto que el resto de las organizaciones rebeldes que se oponían a Bashar el-Assad siguen teniendo presencia en Siria, y muchas de ellas contribuyeron también a la caída del régimen de Bashar el-Assad. ¿Qué es lo que está sucediendo al día de hoy? Que no hay un mando único y por tanto no hay verticalidad, y eso ha tenido un efecto directo, una consecuencia directa. Nosotros en este momento estamos viendo dentro de Siria, sobre todo dentro de las principales ciudades, entre ellas Damasco,
una gran desorganización. Hay, por ejemplo, saqueos. Ese tipo de incidentes responde a la desorganización con la que se están desarrollando los acontecimientos dentro de Siria, y esa desorganización responde a que no hay una única organización rebelde que no solo quiere tener el poder, sino que quiere de alguna manera constituirse posteriormente, a la postre, por supuesto, a futuro, como gobierno dentro de Siria. Alejandro, ¿cuáles fueron los elementos o las variables que pudieron incidir en el éxito de este derrocamiento luego de 50 años de dictadura? Básicamente hay dos grandes incidentes que influyeron a largo plazo, eso sí, no influyeron de manera inmediata, pero sí a largo plazo en el debilitamiento del régimen de Bashar el-Assad y en su posterior caída, en su posterior derrocamiento. Sí. El primero de estos incidentes es la guerra de Rusia en Ucrania, y el segundo es el enfrentamiento armado o la confrontación del Estado de Israel con organizaciones terroristas de corte chií como Hamas o como Hezbollah. Probablemente la gente se está preguntando cómo la guerra en Ucrania, la guerra de Rusia en Ucrania, puede incidir, por ejemplo, en el derrocamiento de Bashar el-Assad, o cómo las ofensivas militares de Israel en distintos puntos de Oriente Medio puede incidir en el derrocamiento de Bashar el-Assad. Pues bien, voy a intentar explicarlo de una manera muy resumida y muy rápida. Rusia, al igual que Irán, eran dos naciones que respaldaban al régimen de Bashar el-Assad. En este momento, Irán enfrenta una situación interna de calamidad. ¿Y por qué una situación interna de calamidad? Porque ellos tienen una profunda crisis política, pero también una profunda crisis económica, entre otras cosas, derivada de las sanciones internacionales impuestas por Occidente. Eso en el caso de Irán. Ahora, en el caso de Rusia, Rusia tiene un frente abierto, un frente activo en Ucrania. Eso ha hecho que Rusia, que en el pasado salió en defensa del régimen de Bashar el-Assad, básicamente se concentre en los compromisos que tiene en Ucrania. Al perder el respaldo de Irán y al perder el respaldo de Rusia, Bashar el-Assad perdió dos de las patas que soportaban su mesa. Pero luego está la ofensiva de Israel contra Hamas, contra Hezbollah, contra los hutíes, incluso contra la misma República Islámica de Irán. Estas ofensivas han diezmado la capacidad militar y por tanto la capacidad ofensiva de esas organizaciones terroristas. Voy a repetir sus nombres: Hamas, Hezbollah, los hutíes, que eran organizaciones terroristas que también respaldaban al régimen de Bashar el-Assad y que en muchas ocasiones salieron al rescate de Bashar el-Assad. Vale decir, por ejemplo, que en el pasado Hezbollah envió a decenas de milicianos a territorio sirio a combatir a favor de Bashar el-Assad. Pues bien, al quedarse sin el respaldo de estas milicias que son parte del eje de la resistencia iraní, Bashar el-Assad y su régimen también quedaron expuestos. Por eso es que me atrevo a afirmar que la guerra ruso-ucraniana y luego también la ofensiva de Israel en distintos puntos de Oriente Medio contribuyeron con el debilitamiento y la posterior caída de Bashar el-Assad. Ya nos quedó claro. Alejandro, con respecto a dónde está en este momento el presidente, ayer la agencia de noticias TASS decía que estaba en Moscú. Él, al igual que su familia, había recibido aparentemente asilo por razones humanitarias. Sin embargo, quisiera saber si el Kremlin ha confirmado esta noticia.
Hasta este momento, Rusia no se ha pronunciado con respecto al paradero de Bashar al-Assad y de su familia. Lo que Rusia sí confirmó, y este no es un detalle menor, es un detalle muy importante, fue en primer lugar la caída, la deposición de Bashar al-Assad y en segundo lugar el inicio de una negociación que, según lo ha dicho la propia Rusia, debería desembocar, debería conducir a un gobierno de transición pacífico. Eso es lo que ha dicho Rusia. No obstante, hay informaciones extraoficiales, versiones extraoficiales que apuntan, como bien tú lo decías, que Bashar al-Assad se ha refugiado en Moscú. ¿Por qué en Moscú? Porque Bashar al-Assad es un dictador que durante los años en los que se mantuvo en el poder fue acusado de decenas de violaciones a los derechos humanos, a las garantías fundamentales. Eso hace que Bashar al-Assad sea un personaje susceptible de ser investigado, de ser juzgado y de ser perseguido por la justicia internacional. Por lo tanto, Bashar al-Assad y su círculo más cercano van a buscar refugio, van a buscar albergue en un país, en una nación, quise decir, que número uno, no reconozca, por ejemplo, la jurisprudencia, las competencias de la justicia universal, particularmente de la Corte Penal Internacional, y que además lo pueda proteger, le pueda proteger. Esta sería la gran razón por la cual Bashar al-Assad habría ido a parar al territorio ruso. Me gustaría hablar sobre las reacciones. Compartíamos imágenes de sirios dentro del país y fuera de él, alrededor del mundo, celebrando este triunfo, este derrocamiento de la dictadura. Veíamos algunas reacciones de países del mundo, como el caso del presidente Biden, que celebraba que el país volviera de nuevo a un sistema democrático o que hubiese este rompimiento de la dictadura. Y quisiera saber ¿cuáles han sido, digamos, las reacciones a nivel internacional que más te han llamado la atención? Bueno, en principio, las miles de personas que están regresando a Siria luego de la caída de Bashar al-Assad no son solo emigrantes que salieron de su país para huir precisamente del régimen de los el-Assad, también son desplazados. Tenemos que repetir que fueron 13 años de guerra civil, 13 años de sirios disparándole a sirios, de ciudadanos combatiendo entre ellos mismos. Esto provocó el desplazamiento masivo de millones de personas que o fueron a dar al Líbano o fueron a dar a Irak. Así que muchos de estos desplazados que son desplazados forzados porque salieron de su país sin querer salir de él, salieron por necesidad, ahora están regresando nuevamente a su terruño. Eso es lo que hay que comentar con respecto a las imágenes que hemos visto de sirios regresando a su tierra. Ahora bien, con respecto a la reacción del presidente Joe Biden, yo creo que está bien celebrar puede llegar a ser legítimo, sin embargo, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado porque la caída de Bashar al-Assad no implica necesariamente que Siria va a dar un giro hacia la democracia. Dijimos al principio de este contacto que en la actualidad hay diversas facciones rebeldes, todas contribuyeron con la caída de el-Assad y ahora todas van a intentar hacerse con el poder. Entonces, esto podría llegar a sumir a Siria en un escenario de convulsión similar al que ya hemos evidenciado, por ejemplo, en Líbano, luego de la caída de Muammar el-Gaddafi. Entonces, hay que tener mucho cuidado con las reacciones y con las celebraciones. Ahora, y sobre todo, y con esto voy a abordar el tema de las reacciones internacionales, la comunidad internacional debería
debería apoyar a los sirios. ¿De qué manera? Intentando que los sirios se organicen, se pongan de acuerdo entre ellos mismos para que conformen un gobierno de coalición de amplia base que funcione, que funja como gobierno de transición, y de esa manera, de pronto de esa manera, Siria sí podría avanzar hacia una democracia. Justamente sobre eso quiero profundizar ya para cerrar. Por un lado, el ministro de la Defensa de Israel ordena la creación de una zona de seguridad dentro del propio territorio sirio. Y por el otro lado, quería saber justamente quiénes eran esos países aliados que pudiesen propiciar o guiar un camino hacia la democracia en el país. A ver, en el caso de Israel, Israel está tomando medidas de tipo preventivo. Israel no sabe a ciencia cierta qué podría terminar sucediendo en Siria luego de la caída de Bashar el-Assad. Israel tiene muy claro que el país o bien se encamina hacia una democracia o bien continúa viviendo bajo una dictadura, pero de otro tipo. Por eso Israel está tomando medidas preventivas, como sugerir, por ejemplo, la creación de esta zona de seguridad, o como bombardear, y eso lo conocimos a primera hora de esta mañana, bombardear depósitos en los que Bashar el-Assad solía tener armas químicas, para que esas armas no caigan en las manos o bien de rebeldes extremistas o bien de un nuevo gobierno autoritario y dictatorial. Eso es lo que está haciendo Israel, lo repito, tomar acciones de tipo preventivo. ¿Qué países o con qué países está trabajando Occidente para manejar el tema de Siria? Bueno, básicamente está trabajando con sus grandes aliados árabes. En el caso de Estados Unidos está trabajando, por ejemplo, con Jordania y está trabajando con Arabia Saudí, que por cierto son vecinos, son países que están en esa misma zona de influencia y son los que, por ser países árabes, podrían hacer de puente o servir de puente con otro país árabe y podrían ayudar a poner orden dentro de la República Árabe de Siria. Alejandro, si el día de mañana se confirma que Rusia le brinda este asilo por razones humanitarias al presidente sirio, ¿pudiese reorientar la política, por ejemplo, de lo que ha dicho hasta ahora Donald Trump en relación a su manejo como presidente electo en sus relaciones diplomáticas con Rusia? ¿Y sienta esto un precedente para los países que permanecen en dictadura? No, fíjate, la postura de Trump con respecto a Rusia no cambiaría independientemente de que Rusia le conceda o no asilo a Bashar el-Assad. Bashar el-Assad es al día de hoy un dictador derrocado. Su poder, tanto dentro como fuera de Siria, es mínimo, es prácticamente inexistente. Entonces, Bashar el-Assad realmente ya no es una figura, un actor, una ficha de peso en el tablero geopolítico de Oriente Medio. Ahora, ¿tendría que pagar por los crímenes si se determina esto? A ver, si llegase a ser investigado, juzgado y penado, él debería pagar por los crímenes. Pero si recibe refugio y recibe con ese refugio la protección de un país que no reconoce, por ejemplo, a la Corte Penal Internacional, no necesariamente va a ser detenido, no necesariamente va a ser encarcelado, no necesariamente va a pagar, ¿no? Eso hay que tenerlo claro. Gracias por la aclaratoria y las observaciones. Ya veremos qué pasa. Una noticia que está en pleno desarrollo. Alejandro, gracias por tu análisis oportuno el día de hoy y por compartir aquí en Buenos Días. Será hasta la próxima. Gracias a ti, Marjorie, siempre será un placer.
Era nuestro compañero Alejandro Linares Mendoza, periodista e internacionalista, compartiendo el día de hoy su visión y su análisis con respecto a este derrocamiento del presidente de Siria. Hacemos una breve pausa comercial, no se aparten, al regreso mucho más de Buenos Días por este que es su canal BPI TV. En breve, mucha más información.